Hola, soy Felicidad Aveleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Rusia advierte a los ciudadanos de Kiev de nuevos bombardeos sobre la capital de Ucrania y pide que abandonen sus hogares. Los cañones rusos han derribado la torre de telecomunicaciones encargada de distribuir señales de radio y televisión. México sigue asistiendo a ciudadanos suyos que salieron de Ucrania por temor a la guerra. Un equipo de Noticias Telemundo sigue en Rumania, junto a la frontera ucraniana, contando los detalles de esta odisea. Nadie ni te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Es el lado duro de informar sobre una guerra, cuando al periodista le alcanza lo personal y tiene que tomar una decisión, en este caso hacerse cargo de la hija de su guía en Ucrania. Parricidio, homicidio, suicidio. 3 acciones cometidas por un hombre en una iglesia de Sacramento, California. Aún no se sabe qué le llevó a matar a sus 3 hijas, a otra persona y luego quitarse la vida. Joe Biden está a pocas horas de dar su primer discurso sobre el estado de la nación en momentos muy difíciles para su presidencia, bajo la sombra del conflicto de Ucrania, la pandemia, la economía y la inmigración, y con una popularidad a la baja. La guerra en Ucrania se intensifica, con Rusia advirtiendo a la población de Kiev de más bombardeos y con más tropas entrando en el país. Mientras tanto, entre aplausos, el presidente Volodymyr Zelensky ha hablado por videoconferencia en el Parlamento Europeo y de su discurso destaca una frase: estamos peleando por la libertad que ustedes tienen. Después ha pedido el ingreso urgente de Ucrania en la Unión Europea y parece que ha logrado el apoyo de la Eurocámara. Pero Zelensky dijo más cosas. I believe that today we're giving lives for values, for rights, for freedom, for the desire to be equal as much as you are. We are giving away our best people, the strongest ones, the most value-based ones. Ukrainians are incredible. La petición de ingreso de Ucrania en la Unión Europea parece garantizada porque va a contar con el respaldo de casi todos los eurodiputados. Ya son más de 660,000 las personas que han abandonado Ucrania, según el cálculo hecho por ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Están sufriendo largas esperas de hasta 60 horas para poder entrar en algunos de los países vecinos. Un éxodo que se complica por las bajas temperaturas y por la falta de transporte que obliga a caminar largas distancias. Mientras tanto, siguen los bombardeos de enclaves estratégicos en Ucrania, en especial la capital Kiev. Cecilia Guardati tiene lo último. Adelante, Cecilia, te escuchamos. Hola Felicidad, un gusto saludarte desde Lviv, desde el oeste de Ucrania, desde uno de los lugares que es hoy la retaguardia y un centro de apoyo a los que están luchando en los diferentes frentes de Ucrania. El ejército ucraniano cuenta con estas personas para poder repeler y poder contener a los rusos que hoy han atacado nuevamente la ciudad de Kharkiv, pegando con misiles contra edificios civiles, contra un edificio institucional en una plaza, dejando decenas de muertos. Entre ellos, ayer hubo incluso niños. Ha sido una nueva jornada de recrudecimiento de los ataques contra Ucrania. Sabemos que las tropas del Kremlin están muy cerca de Kiev, están concentrándose también cada vez más en la frontera este del país, con lo cual, mientras se intentan volver a la mesa de negociaciones una vez más, próximamente será una nueva negociación en la frontera con Polonia, sin todavía saber muchos detalles, porque hasta el momento no se ha avanzado en lograr un alto el fuego y en una retirada de las tropas. La situación es cada vez más dramática y además siguen llegando a esta ciudad refugiados de distintos puntos del país, sobre todo de esta ciudad que te mencionaba, Kharkiv, que hoy volvió a ser el centro del drama y de los bombardeos de Rusia. Saludos y vuelvo a estudios con ustedes. Muchísimas gracias a Cecilia. Aunque la invasión rusa a Ucrania está siendo sangrienta, desde las agencias de inteligencia de Estados Unidos existe el temor de que Vladimir Putin pudiera ordenar una escalada de mayor violencia, porque creen que se siente frustrado al ver que su campaña militar está siendo más lenta de lo planeado, por haber subestimado el rechazo unificado de Occidente y también la determinación de Ucrania, y con una economía tambaleándose por las sanciones.
México sigue adelante con la operación Rescate para sacar de Ucrania a ciudadanos de ese país alcanzados por la guerra. Han podido salir hacia Rumania y allí está un equipo de Noticias Telemundo con Raúl Torres informando. Hola Raúl, cuéntanos, te escuchamos. Son ya 46 los mexicanos que han logrado salir de Ucrania huyendo de la guerra, de la invasión rusa. Yo te saludo desde Falticheni, en Rumania, muy cerca de Suceava, que es el lugar en donde están concentrados ya 20 de estos mexicanos que lograron salir. Y vamos a escuchar qué fue lo que declararon algunos de ellos, muy felices porque dejaron atrás la guerra. Nos ayudaron al traslado, nos hace sentir un poco más seguros, nos hace sentir todo el apoyo que nos está dando México. Hoy el canciller Marcelo Ebrard tuiteó que 21 mexicanos más están por llegar a la frontera y pasar hacia el lado de Siret en Rumania. Además, otros 6 mexicanos por su cuenta lograron también salir de Ucrania. Vamos a escuchar a Daniel Millán, él es el jefe de la oficina de la Cancillería mexicana. Tenemos en total 20 que habían arribado hace algunos días, que evacuó la embajada mexicana, 6 que llegaron hoy mismo por sus propios medios y asistidos en el cruce por las autoridades mexicanas, y 21 más, incluyendo a los diplomáticos mexicanos que vienen en el autobús. Y nosotros seguimos en camino hacia Suceava, después iremos a Siret, pero déjame decirte que han informado que también hay ciudadanos de otros países que están pidiendo también ayuda al gobierno de México, toda vez que saben que hay todo un operativo de rescate para ellos. Hay un grupo de ciudadanos latinoamericanos que se encuentran ya en Bucarest y han pedido el apoyo para poder ser contemplados en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto se va a concretar en función de que haya los asientos disponibles y de que se puedan cumplir con todos los requisitos legales y migratorios. Y como te decía, nosotros seguimos en camino hacia Suceava para encontrarnos con los mexicanos que lograron salir de la guerra. Regreso contigo. Gracias, Raúl. Informar de una guerra no es fácil, y menos cuando sin quererlo el corresponsal se ve involucrado directamente desde el lado humano del conflicto. Así le ha ocurrido a la periodista Solma Caluso, que lleva informando desde Ucrania al comenzar esta guerra para Telemundo y para otras cadenas de televisión en España como Telecinco. Vean. No, creo que nadie está preparado, la verdad. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia y que venga alguien y te diga, por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, es mi familia ahora, es mi hermana. Solma Caluso, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola, Felicidad, un gusto saludarte. Hoy un poco más recuperada del día de ayer, lleno de emociones. Cuéntanos, por favor, ¿cómo está la niña y dónde está en estos momentos? Bueno, afortunadamente Dana va a estar llegando esta noche a España con una compañera de trabajo de nuestro equipo de Quality. Ella se llama Martina y muy amablemente su familia la va a recibir en Barcelona. El tiempo que haga falta, lo que haga falta también con la contención de todo nuestro equipo, por supuesto, hasta que se esclarezca un poco esta situación y ojalá se pueda reencontrar con su familia muy pronto. ¿Cuántos años tiene la niña? Y también quisiera saber en dónde está su mamá. La niña tiene 17 años y su madre en estos momentos está a 40 kilómetros de Kiev, en una ciudad que no la está pasando muy bien. Si bien no está siendo directamente bombardeada, cada vez el ejército ruso está más cerca por este objetivo que tienen de tumbar la capital del país. Así que uno de los objetivos del padre y de la misión también es salvar a su mujer y llevarla a un lugar seguro. Y su padre, entiendo que era tu guía. ¿Cuál era su trabajo en este mes que llevaban juntos? Bueno, Max, la palabra es fixer, que viene de fix, que es un poco arreglar, y la verdad es que te solucionaba toda la vida. Un poco de traductor, de
chofer, también de productor para las entrevistas que hacemos. En más de una ocasión me ha ayudado con la producción de todo lo que hemos estado haciendo en conjunto con ustedes, con Noticias Telemundo. Me imagino que debido a la ley marcial no es que lo elija, ¿no? O se ve forzado a tener que agarrar un arma y pelear por Ucrania. Sí, pero afortunadamente, si es que se puede emplear esa palabra, él, al ser un trabajador de prensa, por el momento puede seguir trabajando con nosotros. Pero sí es verdad que su objetivo, totalmente comprensible ahora, es poner a salvo a toda su familia y luego, mientras nosotros sigamos aquí en el país, seguir informando, por supuesto, de lo que está ocurriendo aquí en Ucrania. Quisiera saber también por qué decidiste quedarte más tiempo, Sol. Bueno, uno empatiza tanto con la situación y la verdad es que había tomado la decisión de irme, de regresar a España, o por lo menos cruzar a Polonia el día de ayer, pero me di cuenta que era una decisión que estaba tomando más por mi familia, por la preocupación y los miedos totalmente comprensibles de mi familia y no tanto por mí. Y decidí escucharme a mí y tengo un compromiso en estos momentos muy grande con la información que estamos brindando desde aquí y también con Stefan, mi camarógrafo, que él me dijo que tenía dos maneras de luchar por su país, una volviendo a Kiev y empuñando un arma para defender su territorio, y la otra era quedarse aquí trabajando conmigo en Lviv y usando nuestra información como un arma. Pues entiendo esa parte de responsabilidad que sientes en tu corazón y también la hermandad hacia este equipo de trabajo. Deseamos seguir en contacto contigo y que se mantengan bien a salvo. Muchísimas gracias, felicidad. Aquí seguiremos conectando con ustedes como siempre. Las guerras dejan imágenes que superan la violencia de los conflictos, como la de este bebé recién nacido en el sótano de un hospital ucraniano. Las fotos se han hecho virales. El bebé llorando, envuelto en una manta, y su mamá feliz, pese a las circunstancias. Esto ocurrió en Lugansk, una región controlada por los separatistas pro-Rusia, y a pesar de los disparos y las explosiones, la criatura pudo venir al mundo lejos de lo que se merece un recién nacido, como han publicado desde el hospital. ¡Qué hermosura! Estamos a pocas horas de que el presidente Joe Biden dé su discurso sobre el estado de la nación, y no es su mejor momento porque llega al Capitolio con un nivel de popularidad muy bajo. Javier Vega, buenas tardes. El presidente Biden llega a su primer discurso del Estado de la Unión bajo la sombra del conflicto en Ucrania. Esta noche se dirigirá a una nación ansiosa por la guerra en medio de críticas por su manejo de esta crisis internacional. El mandatario llega también con una opinión pública adversa. Más de la mitad de los estadounidenses, el 55%, desaprueba su gestión y solo el 37% lo aprueba, según la última encuesta del Washington Post ABC News. El año pasado, cuando se dirigió al Congreso durante la pandemia, su situación no solo era mejor, sino exactamente a la inversa. Entonces, 5 de cada 10 ciudadanos apoyaban su gestión. Todos vivimos en este país y la situación que estamos atravesando está afectando tanto a demócratas como a republicanos. El gobierno debe, de alguna manera, reconocer que algunas de las cosas que ha querido hacer han fallado y debe rectificar el camino. Y es que Biden hará su corte de caja en medio de frustraciones económicas por el aumento de precios que golpea el bolsillo de los consumidores. Una inflación trepidante que llegó a 7.5% en enero, su mayor nivel desde inicios de los 80, y el panorama no es alentador. Las perspectivas para la inflación a lo largo del año van a mejorar, pero no en el corto plazo. El hecho de que la tasa de inflación anual empiece a disminuir no quiere decir que los precios van a caer. Los estadounidenses también viven el desgaste por la pandemia y reclaman al presidente su manejo de la inmigración. 7 de cada 10 consideran que una reforma migratoria debería ser una prioridad de la Casa Blanca, según una encuesta reciente. Pero esta promesa de Biden sigue sin cumplirse, algo que reclaman activistas y organizaciones. Lo mínimo que debería hacer el presidente es pasar el TPS para nuestros hermanos y hermanas centroamericanos, proteger el DACA a nuestros jóvenes, es muy importante. Al Estado de la Unión, a diferencia del año pasado, todos los legisladores fueron invitados y el uso de mascarillas será opcional.
Eso sí, el Congreso estará blindado. La policía del Capitolio instaló una valla metálica en el perímetro y la seguridad estará a cargo del servicio secreto. De hecho, a esta hora les mostramos imágenes de este vehículo especial de la policía del Capitolio, la policía encargada de revisar, supervisar, realizar todas las revisiones en los accesos al recinto legislativo, que está rodeado, como decíamos, por esta valla, una valla de 8 pies, la misma que fue instalada después de la insurrección del 6 de enero. Además, miembros de la Guardia Nacional, vehículos apostados en las calles de Washington, D.C. y aquí en las inmediaciones del Capitolio, 700 uniformados a disposición, todo esto en caso de ser necesario. Felicidades, el reporte previo a este discurso del presidente. Javier, muchas gracias. Y también está en Washington mi compañero Julio Vaqueiro informando desde la capital federal del discurso sobre el Estado de la Nación. Saludos, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Felicidad. Efectivamente, te saludo desde Washington, D.C. Estamos afuera de la Casa Blanca. Acá el presidente Joe Biden se prepara ya para su discurso de esta noche, su primer discurso sobre el Estado de la Nación ante las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Es importante porque ha trascendido en las últimas horas que el discurso ha tenido reajustes y se enfocará en gran medida en la guerra en Ucrania, lo que está ocurriendo en Europa del Este. Y aquí afuera de la Casa Blanca hay algunas manifestaciones de apoyo para los ucranianos y la crisis que están viviendo. Hablaremos de eso, tenemos todo el análisis sobre lo que se va a decir esta noche aquí en el Congreso de los Estados Unidos, en Noticias Telemundo a las 6:30, 5:30 Centro, y recuerden acompañarnos también en un especial de Costa a Costa sobre el Estado de la Unión esta noche. Felicidad. Muchísimas gracias, Julio. Ahí estaremos viéndote. En la ciudad californiana de Sacramento sigue en el aire la pregunta de por qué alguien decidió matar a sus 3 hijas, a otra persona adulta y luego quitarse la vida. Ocurrió dentro de una iglesia en el templo del vecindario Arden Arcade cuando el hombre de origen hispano había ido con sus hijas a una visita tutelada. Se escucharon disparos y cuando llegó la policía se encontró con los 5 cuerpos sin vida tendidos en el suelo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y visitar noticiastelemundo.com.